Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Karen Sánchez y hoy voy a hablar sobre la hemorragia subaracnoidea. Vamos a empezar definiéndola. Entonces se entiende que la hemorragia subaracnoidea es el sangrado que ocurre de manera súbita en el espacio subaracnoideo, es decir, ese espacio que va a estar delimitado por la membrana aracnoidea y la vía madre. Este tipo de hemorragias tiene como dos grandes grupos de etiología: los traumáticos y no traumáticos o espontáneos, representando el 85% de esas hemorragias subaracnoideas, la rotura de un aneurisma intracraneal. Este tipo de patologías es una emergencia neurológica que requiere un tratamiento inmediato y generalmente se asocian a un mal pronóstico. En cuanto a su epidemiología, la incidencia de la hemorragia subaracnoidea se estima que se presentan aproximadamente entre cada 1 a 10.000 personas al año. Las mujeres se ven más afectadas frente que los hombres en una proporción de 1,6 veces más. Y es importante tener en cuenta como las edades y el pico de incidencia de esta patología, ya que es más frecuente entre pacientes que tengan de 50 a 60 años, y alrededor del 55% de esta población pues van a ser menores de 55 años. Y como acaba de mencionar, es una patología que se asocia a un mal pronóstico y de 50 al 70% de estos pacientes pues va a tener o va a fallecer en los primeros 30 días. Y es una patología de mucha importancia, puesto que el 20 al 30% de estas personas que presentan van a quedar con ciertas secuelas pues, neurológicas. En cuanto a los factores de riesgo, mm, se han descrito como tres principales, siendo la hipertensión arterial, el consumo de alcohol y el tabaco, las que presentan pues como los principales factores dentro de esta patología, y al igual se han descrito muchos más factores de riesgo, como son el consumo de sustancias psicoactivas, principalmente la cocaína, anfetaminas, antecedentes traumáticos, el embarazo, el consumo de anticonceptivos orales, y se ha relacionado con patologías genéticas como son la enfermedad renal poliquística o el Ehlers-Danlos, y también se ha descrito cierta relación con malformaciones arteriovenosas, fístulas arteriovenosas y trastornos en la coagulación y pues patologías propiamente de la sangre, como son la anemia de las células falciformes o las vasculitis. Entonces, como le acabo de mencionar, son dos grandes grupos que generan pues esta patología: las de origen traumático, en donde hay una laceración, ya sea de venas o de arterias corticales, y la hemorragia subaracnoidea no traumática, que como le mencioné, pues la causa más frecuente va a ser la ruptura de un aneurisma. Acá traje como una tablita en la cual pues muestran las diferentes causas de hemorragia subaracnoidea no traumática, y que básicamente pues está muy relacionado con los factores de riesgo que acabo de mencionar. Entonces, vamos a centrarnos como en el manejo, el diagnóstico de esas hemorragias subaracnoideas no traumáticas, siendo pues el principal causa de los aneurismas. Entonces, puedo hablar un poco de los aneurismas. Y de los aneurismas se han descrito pues que son dilataciones que van a ocurrir de la pared de una arteria, y básicamente ellos van a surgir donde la lámina elástica y la túnica media de esa pared arterial van a ser deficientes. En cuanto al riesgo de ruptura de los aneurismas, él va a depender de su localización, tamaño, y cada vez que aumenta el tamaño del aneurisma hay más riesgo de que se rompa, pero se ha descrito que la mayoría de aneurismas que se rompen son los pequeños, menores a 4 milímetros, porque estos predominan en número frente a los otros. Los aneurismas generalmente se van
a localizar en el polígono de Willis, especialmente en las bifurcaciones, las uniones arteriales y los ángulos vasculares, y son más frecuentes en la circulación anterior. Para hablar un poco de la fisiopatología y todo lo que pasa cuando ocurre un evento de estos, entonces voy a describir cómo se forman los aneurismas, que como lo acabo de mencionar, pues va a ser esa dilatación de la arteria. Entonces, la patogénesis y la formación de aneurisma es multifactorial, pero se ha descrito que cuando existe un flujo sanguíneo turbulento que genera un estrés hemodinámico dentro del vaso arterial, esto provoca que haya un desgaste excesivo y que se rompa como consecuencia la lámina elástica interna. Cuando se rompe un aneurisma, pues va a haber un sangrado y cuando ocurre este sangrado, los mecanismos de compensación que el cuerpo va a activar va a ser la elevación de la presión intracraneal y como consecuencia de esto va a disminuir de manera aguda la perfusión cerebral. Esta hipoperfusión va a producir una isquemia cerebral aguda y en algunos pacientes pues la pérdida de la conciencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se relaciona pues con una complicación de la hemorragia subaracnoidea y es que cuando empieza a haber todo este proceso de lisis de los eritrocitos, esa ruptura de los eritrocitos van a activar una cantidad de procesos inflamatorios, lo que hace pues que pueda ocurrir una isquemia cerebral tardía y un vasoespasmo cerebral, siendo esta pues una complicación que se debe evitar en estos pacientes. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que puedo encontrar? Tres principales, que son la cefalea en trueno. Básicamente, este es un tipo de dolor de cabeza intenso que inicia de manera súbita y va a alcanzar su pico máximo de manera casi que instantánea y va a ser referido por el paciente como el peor dolor de la vida. Esta cefalea se puede acompañar de náuseas, vómitos y fotofobia y en casos graves, pues ya alteración del estado de conciencia, síncope, convulsiones y dolor y pues signos meningios en el cuello. Es importante pues que como acabamos de ver, al aumentar la presión intracraneal pueden ocurrir hemorragias intraoculares. En cuanto al diagnóstico, entonces hay que tener en cuenta las características clínicas del paciente, la edad y básicamente lo que propone la guía es que inicialmente un paciente que acuda a un servicio de urgencias con un dolor de cabeza severo e intenso, se aplican las reglas de Ottawa, que son las que tengo acá, y básicamente son como 6 puntos importantes, es que esas cefaleas sean en pacientes de mayor de 40 años, que pueda tener o se acompañe de dolor o rigidez en el cuello, que presente pérdida del conocimiento, que sea de inicio durante el esfuerzo, que sea dolor de cabeza en trueno o que haya flexión limitada del cuello en el examen. Básicamente lo que dice es que si tiene uno o más factores dentro de esta regla, entonces se debe estudiar al paciente y básicamente con lo que se va a hacer el estudio va a ser el TAC de cráneo en busca pues de los signos de sangrado compatibles con una hemorragia subaracnoidea. Entonces, se hace el TAC y la guía también lo va a dividir en el número de horas y si ha presentado o no déficit neurológico. Entonces, si el paciente tiene un cuadro clínico menor a 6 horas y no ha presentado déficit neurológico, y en la TAC inicial no se evidenció hemorragia subaracnoidea, se debe hacer vigilancia, pero si se evidenció hemorragia subaracnoidea en el TAC inicial, entonces se le debe hacer un estudio de extensión, que puede ser una angiografía por tomografía o una angiografía por sustracción digital. Y básicamente, pues con esto se va a determinar cuál es el eh, manejo óptimo para el paciente. ¿Y qué pasa en esos pacientes que llevan más de 6 horas o que han tenido un nuevo déficit neurológico?
Entonces también lo va a dividir en esos pacientes que sí han tenido signos de hemorragia subaracnoidea, que básicamente pues se resume en el mismo algoritmo que el anterior, que va a ser hacerle una imagen mucho más especializada como la angiografía, por tomografía o por sustracción digital, y pues con eso se va a determinar el manejo. O si este paciente pues no se ha demostrado que hayan hallazgos en el TAC, lo que propone es hacer una punción lumbar en busca de evaluar la santocromía que van a hacer estos productos de la degradación de la hemoglobina, y pues con ello ya definir el manejo. Entonces, es importante que cuando se haya diagnosticado que dentro del TAC, pues que si hay una hemorragia subaracnoidea, pues que debamos clasificarla. Lo que se propone es que en este tipo de casos se clasifique al paciente con la escala de Hunan and Hess o el sistema que propone la Federación Mundial de Cirujanos Neurológicos, siendo preferible pues esta última porque la primera se basa como en cierta información subjetiva, y básicamente lo que nos sirve esta escala es para determinar cuál es el pronóstico del paciente, y se va a determinar por la severidad del deterioro neurológico en el momento pues que el paciente presente la clínica. Básicamente pues son cinco clasificaciones, em, y pues la más usada es la de la Federación Mundial de Cirujanos. También otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la clasificación de esa hemorragia subaracnoidea que presente el paciente. Esto basado en los hallazgos del TAC. Es importante clasificarla porque se ha visto que correlaciona de manera directa el riesgo de desarrollo del vasoespasmo con la cantidad de sangre pues, que se encuentra en el TAC. Para ello se utiliza la escala de Fisher, y entre más puntos Fisher, pues existe mayor riesgo de vasoespasmo, y básicamente pues el vasoespasmo se va a diagnosticar por un Doppler transcranial. Entonces en la escala de Fisher modificada hay como 4 grados, y pues esto nos va a determinar el riesgo de vasoespasmo que puede presentar el paciente. Entonces, para el manejo inicial, básicamente lo que se busca es la prevención de nuevas hemorragias, y se realiza con el fin de prevenir todas esas complicaciones neurológicas y pues sistémicas. Entonces, lo primero que se debe hacer es garantizar la vía aérea del paciente. Se debe intubar pues, a los pacientes que tengan un Glasgow menor a 8, que tengan pues una presión intracraneal elevada, o que estén hipoventilación, o que tengan estabilidad hemodinámica. Se deben monitorear los signos vitales, especialmente el control de la presión arterial, y pues hasta el momento no hay evidencia suficiente para recomendar pues como un valor objetivo en particular a la cual se debe llevar esta presión. Otra de las recomendaciones es poner la cabecera de 30 a 45 grados y garantizar en el paciente la normoglicemia y la normotermia. Entonces, hablando como un poco más específico de la presión arterial, como la acabo de mencionar, no es una meta clara, pero está descrito que se puede aceptar valores menores a 160 o una presión arterial media menor a 110 milímetros de mercurio. Todo esto pues para mantener la perfusión cerebral, y en caso de que haya pues un aumento o esté por encima de estos valores, se recomienda utilizar la betalol en bolos de 10 a 20 miligramos. Es importante manejar la analgesia en estos pacientes. La OMS y pues recomienda el uso de paracetamol, diclofenaco
u opioides leves. Es importante saber que se debe suspender todos sus agentes antitrombóticos hasta que pues se resuelva ese aneurisma, que se repare y pues que se resuelva la hemorragia subaracnoidea. No está indicado en estos pacientes el uso de rutina de antifibrinolíticos y en caso de que el paciente presente o pues tenga alto riesgo de presentar vasoespasmo, está recomendado el uso de nimodipino de dosis de 60 miligramos cada 4 horas y es importante que se dé hasta el día 21 como mínimo. La guía también dice pues que es una patología grave que debe tener un monitoreo constante y en UCI y que los anticonvulsivantes deben ser usados solamente en casos de que el paciente pues presente algún tipo de convulsión. En cuanto al manejo quirúrgico, que pues es lo que debe realizarse lo más pronto posible, idealmente dentro de las primeras 24 horas de haber iniciado el síntoma del paciente. Básicamente, pues esto reduce el riesgo de sangrado y describen pues que la embolización está mayormente indicada en esas hemorragias subaracnoideas graves, en aquellos aneurismas que se encuentran en la arteria basilar y en pacientes mayores de 70 años. Y por último, el estudio que me pareció muy interesante fue la correlación del gen MMP9, básicamente enfocado en los polimorfismos que pudieran presentarse en aquellos pacientes pues, que tenían aneurismas cerebrales asociados a hemorragias subaracnoideas. Entonces, básicamente lo que se quería hacer en el estudio era buscar y o correlacionar la aparición de polimorfismos en este gen y la aparición y pronóstico de la enfermedad, pues propiamente de la hemorragia subaracnoidea. Todo esto pues sustentado en que existen actualmente pocos criterios de predicción precisos para la aparición y el desarrollo de la hemorragia subaracnoidea. En cuanto a los métodos, se eligieron 80 pacientes con hemorragia subaracnoidea, pues que ocasionados por la ruptura de un aneurisma y 24 personas para hacer el grupo de control. Em, Se aplicó en la sangre periférica de los pacientes la transferencia Western para determinar la expresión del gen MMP9 entre pues, las personas que presentaron la patología y las sanas. Entonces, se estudiaron como 3 genotipados, que son estos que aparecen acá, y se analizó mediante pues, una electroforesis la conformación de estos y la expresión. Lo que se encuentra en el estudio es que sí se correlacionaron ciertos alelos y polimorfismos genéticos con la aparición y pronóstico de la hemorragia subaracnoidea y básicamente es que la expresión de la proteína y MMP9 en el grupo de la hemorragia subaracnoidea fue mucho mayor que en el grupo de control y el polimorfismo 42512 está mucho más relacionado con la aparición de hemorragia subaracnoidea y básicamente pues esto es lo que determinaba el pronóstico de estos pacientes. Y estas son las referencias.